Buenas tardes, estimados hermanos, estimado oyente que se encuentra en su hogar o en su lugar de trabajo en esta tarde. Deseo que Dios le bendiga, le guarde. Le voy a invitar a que podamos reflexionar en estos instantes en la palabra de nuestro Dios. Para lo cual, si usted tiene una Biblia, un Nuevo Testamento, le voy a invitar para que podamos leer su palabra en la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 15. Si por alguna razón usted no tuviese una Biblia en sus manos o un Nuevo Testamento, no se preocupe, porque vamos a proyectar el versículo bíblico en pantalla. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. He querido también presentar el versículo en el idioma creole como una muestra de cariño al pueblo haitiano, considerando que una gran parte de su población se congregan en iglesias cristianas acá en Chile, de modo que comprendiendo, aunque sea en parte, lo difícil que debe ser para ellos dejar a sus familias para estar acá, entonces he querido también en su idioma poder escribir este versículo para que ellos lo puedan entender de una manera más fácil. Lo primero que vamos a hacer es conceptualizar. De esta manera podremos entender mejor el contenido de este versículo bíblico. Lo primero, la gracia. ¿Cómo podemos definirla? Se define como un regalo o un favor no merecido. Como por ejemplo, si yo me acerco a un indigente y le doy algo para que él pueda comer, estoy haciendo una acción de gracia. ¿Por qué? Porque aquel indigente no hizo absolutamente nada por mí para que yo pueda compartir ese alimento con él. Sin embargo, aún así, como un acto de misericordia por la situación de aquella persona, yo comparto con él los alimentos. Entonces ahí se interpreta como una acción entregada por gracia. Algo similar hizo también por toda la humanidad Jesucristo. Por todos nosotros nos entregó un regalo no merecido, la salvación, una oportunidad para que cada uno de nosotros, creyendo en Él, tengamos una oportunidad de vivir junto a Él una vida eterna. Pero nosotros no hicimos absolutamente nada para poder sentirnos o considerar que tenemos el derecho a esta salvación. No lo pudimos hacer nosotros. Desde los principios de la humanidad hasta ahora, nuestro comportamiento no ha sido completamente correcto delante de Dios. Posiblemente en muchos casos el comportamiento ha sido completamente incorrecto, llegando en la historia al extremo de haber perdido de parte de Dios la posibilidad de algún día vivir una eternidad junto a Él. La palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23, lo confirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, había solo una oportunidad para remediar esta situación. Obviamente ya no dependía de nosotros, dependía de Dios, que tuviera a bien concedernos una nueva oportunidad. Podría haber determinado simplemente decir: no hay más oportunidad, y sería el final de todos nosotros. Pero de tal manera fue el amor de Dios para todo el mundo que nos dio una nueva oportunidad. Pero esta oportunidad consistía en que su Hijo Jesús viniera a la tierra, donde no todos le iban a recibir bien. Al contrario, muchos le rechazaron, muchos no estaban dispuestos a que
estuviera más de un año aquí en la tierra, pero de esa manera era la única forma para que nosotros pudiésemos alcanzar una nueva oportunidad de salvación, que Jesús viniese a la tierra y derramando toda su sangre en la cruz, nuestros pecados pudiesen ser perdonados, aunque no mereciéndolo nosotros. Fue un acto que Jesús hizo por nosotros por gracia, por misericordia hacia nosotros, de tal manera que creyendo en Cristo Jesús tenemos una nueva oportunidad de salvación. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es un ejemplo perfecto de un acto hecho por gracia. Nosotros no mereciendo una oportunidad de compartir junto a Dios la vida eterna, Jesús nos hace este regalo inmerecido. De modo que desde el instante en que Jesús concreta esta oportunidad para cada uno de nosotros, no son nuestras obras sociales, nuestra solidaridad, lo que nos garantizará la salvación y la llegada al reino de los cielos. Únicamente lo podemos hacer de una sola forma, aceptando a Jesucristo como nuestra salvación. Si analizamos en la Biblia, muchas enseñanzas de Dios son ilustradas en la naturaleza, como por ejemplo el pastor con sus ovejas. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. En el Evangelio según San Juan capítulo 10 están los detalles. También podemos ver otro ejemplo como la vid verdadera. Evangelio según San Juan capítulo 15, en donde Dios nos entrega esta ilustración que Jesús es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Si estamos siempre afirmados en Cristo Jesús, vamos a poder dar un fruto. De otra manera no sería posible. Para poder entenderlo mejor, la vid es el parrón de las uvas, para que lo podamos entender. Los pámpanos son aquellas ramas que están afirmadas en el parrón. Y las uvas, por supuesto, el fruto que sale de aquellos pámpanos que están afirmados al parrón. Usted puede hacer un experimento, puede sacar una rama y podrá darse cuenta que a través del tiempo simplemente esa rama se va secando y no puede dar ningún fruto, porque no está conectada esa rama al parrón. Ahora por el contrario, todas aquellas ramas que sí están afirmadas al parrón, a su debido tiempo van a dar su fruto. En nuestra vida espiritual sucede lo mismo. La vid es Cristo Jesús y nosotros los pámpanos, para que podamos dar fruto, tenemos que estar conectados, tenemos que estar tomados de la mano de Cristo Jesús para poder dar buenos frutos, frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. De lo contrario, fuera de Cristo Jesús, nada podemos hacer. Entonces, ahora nos acercamos a un punto muy importante, que aparece en el versículo que hemos leído en un principio. La raíz de amargura. Acercándonos a este tema principal, a Dios le plació también enseñarnos que la amargura es algo que comienza desde una raíz, desde algo muy pequeño. Si nos sumergimos en este versículo bíblico, podremos conocer o entender una cantidad de enseñanzas derivadas de este tema. Vamos a graficar esta enseñanza con la imagen que le muestro a continuación. Si usted se puede dar cuenta, está viendo en pantalla un dibujo o una imagen, mejor dicho, porque puede ser una fotografía, de un árbol. Y usted podrá observar sobre la superficie de la tierra, vemos un hermoso árbol con sus hojas verdes y bajo tierra están todas las raíces
que están afirmando el árbol. De modo que hay una parte de aquel árbol que la podemos ver y hay otra parte que está oculto, pero está en el árbol, que son sus raíces. Ahora, no es problema que las raíces sean raíces sanas, raíces que finalmente tienen la misión de sostener al árbol para que no pueda caer ante alguna situación difícil, algún viento fuerte, alguna situación de tempestad. El problema es cuando aquellas raíces son raíces podridas, que finalmente no ayudan a que el árbol se sostenga y en un momento indeterminado termina cayendo. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, vemos el caso de un árbol que por las raíces podridas que tenía terminó cayendo, dejando un desastre en el lugar donde estaba, sin pensar o sin considerar, mejor dicho, si había gente pasando por ahí, si iban ciclistas por ese lugar. Simplemente el árbol cayó, dañando todo lo que estaba cerca de él en ese momento. Entonces, si analizamos estos ejemplos con nuestra vida espiritual como seres humanos, las raíces de amargura son como aquellas raíces podridas que no ayudan para nada en lo que es vivir, en lo que es estar bien. Ayudan simplemente a destruir al ser humano lentamente hasta hacerlo caer. Analicemos con mayor profundidad. Centrémonos en analizar como raíz de amargura una sola cosa. Vamos a escoger como por ejemplo a la envidia. Personalmente defino la envidia como la incapacidad de sentirme contento al saber que a mi prójimo le fue bien. La rabia, el dolor al ver que mi hermano logra cosas mejores que yo. Esa es una raíz de amargura. Pero cuando me encuentro con mi hermano, lo saludo con un abrazo, con una sonrisa, mostrando solamente la parte de arriba del árbol. La parte de abajo donde están esas raíces quedan ocultas. Que él no vaya a saber la molestia que me da de la manera en que mi hermano está siendo bendecido. Así se van desarrollando las raíces de amargura. Ese es el peligro mortal. Las raíces de amargura son pecados. Y ante Dios no existe el pecado chico o el pecado grande. Simplemente es pecado y se define como infracción de la ley de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, usted lo puede comprobar. Ahora podríamos entender desde un punto de vista que las raíces de amargura son un pecado que acarrea al hombre un mayor peligro. Ahora, ¿por qué? Porque es algo que el hombre lleva oculto. Es algo que las personas que lo rodean no se van a dar cuenta fácilmente. Lo lleva en secreto, así como se veía el caso del árbol que bajo tierra ocultaba una cantidad de raíces, pero hacia arriba sobre la tierra no se podían ver. Y esas raíces se van agrandando. Y cuando llega el momento que esas raíces salen al aire, el árbol simplemente cae. Ahora en el caso del ser humano, cuando ya esas raíces van creciendo, ocasionando en el ser humano una explosión, el ser humano cae, pero crea un tremendo daño a las personas que lo rodean. Y todo empezó con una sola raíz, que fue lentamente alimentada, creciendo cada vez más, ramificándose por debajo de la tierra. Pero por encima de la tierra se veía un hermoso árbol con bellas hojas. Se veía un árbol muy sano, ignorando qué era lo que estaba pasando bajo la tierra. Vamos a ver la siguiente imagen.
para que sigamos entendiendo lo que estamos reflexionando. Vemos ahora el caso de una semilla que en la medida que se le va colocando agua, se comienza a desarrollar su primera raíz. Y si se le continúa colocando agua, esa raíz va creciendo, van saliendo sus primeras hojas, después ya no es solamente una raíz, son varias raíces, saliendo una hermosa plantita, donde finalmente vemos que incluso esa plantita tiene una flor, se ve hermosa la plantita, pero bajo tierra hay algo oculto que se está desarrollando también. Todas esas raíces que usted puede ver van pasando bajo tierra. Al ver esa imagen, todo empieza con una sola raíz. Como por ejemplo, sobre la tierra, para poder simbolizarlo, yo saludo a mi hermano con una sonrisa, en el caso que tuviese esa raíz de amargura, por supuesto. Hola mi hermano, ¿cómo está usted? Me alegro que se haya comprado ese autito nuevo. Ay, recibí noticias que fue nombrado oficial de la iglesia. ¡Qué felicidad más grande siento por usted, mi hermano! Pero bajo tierra, en lo profundo del corazón, no me gusta nada la idea que mi hermano se haya comprado un auto. Que haya sido nombrado oficial de la iglesia. Tenía que haber sido nombrado yo. Lo nombraron a él. Como que no me gusta la idea. Entonces, ¿qué sucede si eso no lo trato con Dios a tiempo? No lo converso con Él nunca. Y me lo dejo guardado. Prefiero dejarlo en secreto. Luego de eso nace otra raíz más. De la envidia pasa a una ira descontrolada. Como por ejemplo, si viene un hermano. Hola mi hermano, ¿cómo está usted? Le cuento una linda noticia. A nuestro hermano le salió su casita propia. Y yo le digo, no me digas mi hermano, qué felicidad más grande, qué contento estoy. Pero en lo oculto, por debajo de la tierra, mi hermano, a él le sale su casita, yo sigo arrendando, el arriendo me sale caro, y mi hermano con su casita propia. ¡Qué lindo! Y me quedo calladito, no trato con Dios esa situación nunca, me lo dejo guardado. Luego de eso, nace otra raíz más, de la ira descontrolada, de la envidia, ahora pasa a la lujuria. Un caso así como por ejemplo, para que les podamos entender. Finalmente, me resultó el tremendo negocio que yo quería. Lo que yo facturaba en un año, ahora lo facturo en un solo mes. Me voy a comprar una casa el doblemente grande que la casa que le salió a mi hermano. Si mi hermano tiene una casa, que la mía sea el doblemente grande. Que el cerco sea de oro. Pero me quedo calladito, no trato con Dios nunca esa situación, me lo dejo guardado. Luego de eso, nace otra raíz más, de la envidia, de la ira descontrolada, de la lujuria, ahora sale una raíz, la codicia. Mi hermano se va a casar con una mujer muy bella, se la voy a quitar. Y la voy a invitar a la tremenda casa que yo tengo. Le voy a mostrar el hermoso cerco de oro que construí con las hermosas piscinas. La voy a invitar al living para que pueda ver las cortinas bordadas en plata que tengo y todas las cosas de lujo que tenga. No me va a importar si aquella dama quizá está sufriendo también otra raíz de amargura que la podría hacer caer en tentación y destruir ese proyecto santo que tenía con mi hermano. Y yo me quedo calladito y no trato con Dios esta situación, me lo dejo guardado. Finalmente,
bajo tierra ya se han desarrollado una incalculable cantidad de raíces podridas, terminando con la vida de aquel árbol, dañando todo lo que está cerca de él. Así sucede con el ser humano cuando esto se va desarrollando. ¿Cuántas personas en esta vida terminan sus últimos días llenas de malos sentimientos, de odio, perdiendo toda relación con Dios? Y sabemos que separados de Dios, nada podemos hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer? La palabra de Dios nos enseña. En el versículo que hemos leído, dice, mirad bien. O sea, es importante que estemos atentos. Miremos lo que está pasando acá en el corazón de uno. Eso tenemos que observarlo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, no sea que alguno, producto de estas raíces, incluso pueda llegar a perder la oportunidad de salvación que Cristo Jesús le ha entregado, producto de estas raíces. De modo que, estimado hermano, estimado oyente, ahora que es tiempo, si usted observa que hay algo que no lo hace feliz, algo le está molestando, algo, si tuviese algún disgusto, alguna rabia, algún odio, usted puede presentarle a Dios en oración la situación que le está pasando, pero con palabras sinceras, no con un lenguaje que usted no usa, con sus propias palabras. Primero, presentándole a Dios su propio reconocimiento de que lo ha hecho mal, de que ha fallado. De esta manera, ya usted estará dando un paso adelante, porque es mejor enderezar la vida de uno cuando recién están saliendo estas primeras raíces, que intentar enderezar nuestra vida cuando ya bajo tierra se han desarrollado una cantidad de raíces de amargura. Porque cuando sucede eso, emocionalmente podemos llegar a explotar y finalmente podría decir que hay casos en que solo la misericordia de Dios nos podrá levantar del suelo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de aquellos que hemos vivido la experiencia de explotar emocionalmente por alguna situación que nos tenía enrabiados o con odio o no nos tenía contentos? A lo mejor quisiéramos retroceder el tiempo para evitar que eso sucediera, pero es imposible, ya que todo lo que hemos hecho, valga la redundancia, ya ha sido hecho. Son muy pocas las personas que se levantan ante una situación así, cuando explotan contra su familia, explotan contra su hermano, contra su líder. Son muy pocos los que se levantan, ya que su propio orgullo no les permite acercarse a la persona y pedirle perdón, sin justificarse en nada, por supuesto. ¿O realmente eres capaz de dar ese paso? Dios quiere levantarte del suelo si algún día te llega a suceder una cosa así. Pero cuando Dios te levante, es necesario que dejes en el suelo todas esas cosas que producían esa amargura, todos esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, esa rabia, ese odio, ese descontento, tiene que quedar en el suelo cuando Dios te levante. ¿Ya? Entonces debemos renunciar
a esa vieja manera de vivir que teníamos y asumir una nueva forma de vida. Pero necesitarás que Dios te levante, porque no lo podrás hacer solo. Es necesario que tú se lo pidas y Dios te va a ayudar. La palabra de Dios dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Salmo 146, versículo 8. Ahora es Jesús el que hace este trabajo por todos nosotros. Dios puede tomar el control de su vida si usted se lo permite, ya que Dios no lo va a hacer a la fuerza. Si usted permite que Dios tome su vida, que tome el control, Dios sacará todas esas raíces de amargura y comenzarán a brotar raíces de vida, llenas de vitalidad. Comenzará a ser una nueva persona. Y eso Dios lo puede hacer por usted, por gracia, por misericordia, ya que no lo merecíamos. De modo que Dios puede transformar su vida en una vida nueva. Dios está dispuesto a dejar atrás en el pasado, a olvidar todo lo que sucedió y comenzar de nuevo, pero junto a Cristo. ¿Cómo puedo hacer para que eso suceda en mi vida? A lo mejor usted se preguntará, ¿cómo lo hago para que eso pase? ¿Desea que Dios haga una nueva vida en usted? ¿Reconoce que lo hizo mal? ¿Estamos dispuestos a asumir un reconocimiento así, que va en contra del orgullo, ya que para eso tendríamos que dejar el orgullo a un lado? ¿Estaremos dispuestos? Yo le invito, querido hermano, querido oyente, que tiene la oportunidad de escuchar esta transmisión, lo invito a hacer una oración a Dios, pero con sus propias palabras. No va a ser tan difícil. Yo no lo voy a dirigir de tal manera que sean sus propias palabras con toda sinceridad. Esas serán las palabras que van a llegar a la presencia de Dios. Y usted podrá contarle lo que ha pasado, todo lo que ha hecho, todo lo que ha ocasionado, en el caso de que sea así. Y Jesús, en vez de condenarlo o de encararle lo mal que puede haber hecho, Jesús está dispuesto a levantarlo, a comenzar nuevamente, de tal manera que comiencen en su vida a desarrollarse raíces de vida, cosas buenas en su vida, y asimismo usted podrá contagiar positivamente a todas las personas que lo rodean. Le invito a que podamos hacer esta oración. No se olvide, Jesús puede hacer una obra. Señor Jesús, gracias por el mensaje de tu palabra. Reconozco que lo hice mal. Reconozco que la embarré. Reconozco
con esta oración me despido de ustedes, deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que les vaya muy bien.